Hola. Buenos días. Hola. Bienvenidos a todos a este seguro excelente simposio sobre nefropatía IgA. Me llamo Ana Vilar, soy nefróloga aquí en Valencia, en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Antes quiero expresar la conmoción y la tristeza que estamos viviendo ante la tragedia actual, sobre todo la solidaridad a las personas que están afectadas de una manera directa o indirecta y lo que nos queda aún. Pero bueno, tengo el placer de moderar esta mesa con el doctor Trimarchi. Él es jefe de servicio de nefrología y trasplante en el Hospital Británico de Buenos Aires. Después presentaré mejor porque además es ponente en este excelente panel de expertos que tenemos hoy. Sin más, pues vamos a dar paso a la primera charla. El doctor Luis Martín Penagos es nefrólogo en el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander. Ha trabajado sobre todo en el área de consulta, tratando pacientes extrahospitalarios y es el responsable de la consulta monográfica de enfermedades autoinmunes renales en conjunto con reumatología. En el año 21 defendió su tesis doctoral sobre los marcadores diagnósticos y de progresión de la nefrología IgA. Así su charla es cómo identificar a los pacientes de alto riesgo de progresión en la glomerulonefritis IgA. Bueno, muchas gracias a la Sociedad Española de Nefrología por permitirme daros esta charla y sin más vamos a empezar con el índice que vamos a seguir. Sobre todo, pues vamos a centrarnos en una introducción de la nefropatía por IgA. La parte más importante de la charla está centrada en los factores pronósticos, ¿no? Sobre todo los clínicos analíticos. Luego hablaremos de factores pronósticos histológicos, la calculadora de progresión de la nefropatía IgA y luego otros marcadores serológicos que no están validados, pero quizás sí que puedan tener utilidad o que puedan ser validados en el futuro para esta entidad, ¿no? Como ya todos conocéis, la nefropatía por IgA, este término se acuña en el año 67 a raíz de que Jan Berger y Leys pues, definen esos depósitos de IgA a nivel mesangial. Es la enfermedad glomerular más frecuente del mundo, afectando sobre todo a adolescentes y adultos jóvenes, y la distribución geográfica es un poco peculiar. En Asia, sobre todo, la incidencia es muy elevada, en Europa también, es la enfermedad glomerular más frecuente de las biopsiadas y, dependiendo de series, pues hasta el 50% de las glomerulonefritis biopsiadas pueden ser por una nefropatía IgA, ¿no? Además, son pacientes jóvenes a los que se le diagnostica esta entidad en la mayoría de los casos, y esto hace que gran parte de estos pacientes, después de años de seguimiento, pues acaben con insuficiencia renal crónica terminal, ¿no? En España, basándome en los datos del Registro Nacional de Glomerulonefritis, de la SEN, pues hasta el año 2013 teníamos una incidencia en torno al 15%, y en los últimos años sí que ha aumentado la incidencia de esta entidad, acercándose al 20%, que quizás sea más parecida a la media europea, ¿no? Cantabria, en nuestra serie de pacientes, que lo publicamos en el 2020, está en torno al 20-22%. Como ya sabéis, la teoría más validada y conocida de la nefropatía por IgA pues es la teoría de los 4 HIT. Aquí hablan de una formación de IgA galactosil deficiente, una detección en la sangre periférica de esta IgA galactosil deficiente, que hace un estímulo antigénico para producir IgA, anticuerpos de clase IgG e IgA contra esta IgA galactosil deficiente, la formación de inmunocomplejos en sangre periférica que se depositan a nivel mesangial y ponen en marcha esta inflamación glomerular y el daño glomerular que vemos en la nefropatía IgA, ¿no? Y esta entidad, es importante también saber que en muchos pacientes, casi el 50% de los pacientes, cuando se diagnostica la nefropatía por IgA, ya tienen una enfermedad renal con un filtrado menor del 60%, ¿no? Incluso un número importante de pacientes pues también tiene una enfermedad más avanzada todavía. Como hemos comentado previamente, en las series más largas, esta entidad pues aporta muchos pacientes a la enfermedad renal crónica estadio 5, ¿no? A tratamiento sustitutivo renal, diálisis y trasplante. Bueno.
y además tiene una presentación clínica muy heterogénea. Como conocemos, pues lo típico son pacientes jóvenes con episodios de hematuria macroscópica, pero sí que hay pacientes que desarrollan un fracaso renal agudo rápidamente progresivo, otros una insuficiencia renal progresiva, ¿no? Entonces, es muy difícil establecer un pronóstico en función de las manifestaciones clínicas, y esto ha dificultado mucho los tratamientos y establecer este pronóstico clínico, ¿no? De hecho, pues actualmente pues, sabemos que un porcentaje de pacientes que precisan un tratamiento no se les ha tratado. En este estudio realizado en el año 2019 hablaban también de que hasta un 75% de los tratamientos que poníamos a pacientes con nefropatía por IgA eran tratamientos que basándonos en la evolución clínica y variables histológicas del paciente, pues no hubieran sido necesarios usarlos, ¿no? Entonces, esto nos pone en una situación en la que es muy importante identificar a aquellos pacientes a tratar y explicarles también al paciente el pronóstico que tienen, ¿no? Que a veces es difícil cuando no hay una evidencia clara de qué mensaje transmitir a los pacientes, ¿no? Si nos centramos en las guías KDIGO, nos recomiendan clasificar a los pacientes en 3 grupos de tratamiento, ¿no? Los grupos de riesgo bajo de progresión, basándose sobre todo en la proteinuria, la hematuria, el filtrado glomerular y la hipertensión, en riesgo moderado o en riesgo elevado, ¿no? Los marcadores de progresión más habituales que tenemos, aparte de los demográficos y los que nos recomiendan las guías KDIGO, también tenemos los recomendados por el mes, o sea, los valores de progresión del mes, histológicos. He metido también aquí el C4D, porque es un marcador histológico que, aunque no esté validado, pero sí que hay bastante evidencia de su relación con el pronóstico renal. Y luego las calculadoras de progresión, sobre todo vas a centrar en la IgA, en la calculadora de progresión internacional de la nefropatía por IgA, y luego algunos marcadores que pueden servir por su relación con la etiopatogenia como dianas terapéuticas y que están en fase de estudio de algunos ensayos clínicos, ¿no? La proteinuria, como sabemos ya, históricamente hay muchas evidencias de que tiene relación con el pronóstico, con la IgA. En diferentes cortes de pacientes por todo el mundo tenemos esta evidencia, que a mayor proteinuria, peor pronóstico de la nefropatía IgA, ¿no? Cuando el paciente debuta con más proteinuria, tienen un pronóstico más sombrío. Quizás el trabajo más importante fue el llevado a cabo por el grupo Valiga, que fue el grupo una corte de pacientes que se usó para la validación de la clasificación de Ósforo del MEST, llevada a cabo sobre todo pacientes en Europa, 55 centros en 13 países europeos, 4 de ellos en España. Y en este estudio, lo que pone de manifiesto sobre todo es que esta proteinuria, los pacientes con mayor proteinuria tenían un riesgo relativo de progresión de la enfermedad renal hasta 1,2 veces mayor, ¿no? También la presencia de insuficiencia renal o hipertensión al diagnóstico se relacionaba con un peor pronóstico. Esto hace que la proteinuria pues, sea la base o la piedra angular de las recomendaciones de las guías KDIGO del 2021, que ponen el punto de corte de la proteinuria en 1 gramo. Entonces, aquellos pacientes que mantienen una proteinuria mayor de 1 gramo, a pesar de que se les está optimizando el tratamiento con ICA-SOARA2, la reducción de la tensión arterial, del peso, y se mantiene esa proteinuria de 1 gramo, pues deben ser considerados para iniciar un tratamiento inmunosupresor, ¿no? Sobre todo cuando el filtrado es mayor de 30 mililitros minuto. Entonces, nos debemos quedar tranquilos con tener al paciente con una proteinuria menor de 1 gramo, ¿no? Pues recientemente ha salido este estudio publicado el año pasado, una corte de pacientes de Reino Unido, que nos viene a decir que cualquier grado de proteinuria es malo, ¿no? Los pacientes con una proteinuria mayor de 1,7 gramos sí que tienen claramente un peor pronóstico. Aquellos pacientes que mantenían una proteinuria entre 0,8 y 1,7 también tienen peor pronóstico que el resto, pero sí que hay diferencia también entre los pacientes que tienen una proteinuria normal y aquellos que tienen una proteinuria entre 400 y 800 miligramos, ¿no? La proteinuria mantenida durante todo el seguimiento o solamente la proteinuria mantenida durante los 2 primeros años se relacionan con este peor pronóstico, ¿no? Por otro lado, la hematuria es un marcador pronóstico que no está validado.
Quizás los primeros estudios respecto a la hematuria, pues ahora comentándolo con el doctor Praga, me recordaba que ellos habían sido los primeros en describir la presencia de hematuria con el pronóstico renal, y recientemente se ha publicado este estudio del año 2021 de la Clínica Mayo, en el que relacionan la hematuria mayor con una mayor caída del filtrado glomerular. Aquellos pacientes que mantienen entre 50 y 100 hematíes por campo, pues tenían hasta 20 mililitros o más de 20 mililitros minuto de caída de filtrado por año. Además, posteriormente publican este otro trabajo con la doctora Copo de Turín, en el que relacionan la presencia de hematuria con el daño histológico más agudo, más inflamatorio, ¿no? Entonces, aquellos pacientes que a un grado de proteinuria igual, aquel que tiene hematuria, lo relacionan con que tenga mayor grado de inflamación histológica y que se va a beneficiar de un tratamiento inmunosupresor, ¿no? Entonces, centrándonos en la histología, esta enfermedad puede producir unos patrones histológicos muy diferentes, ¿no? Desde unas lesiones mínimas hasta lesiones proliferativas, con lesiones mucho más agresivas, ¿no? Entonces, esto, pues, en el año 2004 se hace una reunión para intentar establecer una escala pronóstica que se basa en estos marcadores histológicos que nos permita predecir el riesgo de progresión de los pacientes con nefropatía IgA, ¿no? Como ya sabéis, es la escala de Oxford o la clasificación del MEST. Inicialmente eran 4 variables, posteriormente ya se incluyeron las semilunas en el 17. Es una corte multicéntrica que ya está validada en más de 7.000 pacientes, ¿no? Hablan de 5 variables histológicas: la hipercelular mesangial, endocapilar, la esclerosis segmentaria, la atrofia tubular y las semilunas. Y estas variables predicen la progresión a enfermedad renal crónica terminal, estadio 5, o la pérdida del 50% del filtrado glomerular, independientemente de la función renal, de la proteinuria y de la hipertensión. Por otro lado, hablando del C4D, que es un marcador no validado, también se ve depósito de C4D en la biopsia renal a nivel glomerular. Hay varios trabajos que ponen de manifiesto que la presencia de C4D a nivel glomerular se relaciona con un peor pronóstico. De los primeros fue el doctor Mario Espinosa en el año 2009, que lo publicó con una serie de pacientes, de 89 pacientes. Posteriormente, un trabajo promovido por la Glosen, con una N mayor, un estudio multicéntrico, 11 hospitales en España, viene a decir lo mismo, ¿no? Que los pacientes que tenían en el depósitos glomerulares de C4D tenían un pronóstico renal, ¿no? Probablemente por la activación de la vía del complemento, por la vía de las lectinas, que favorecía una mayor inflamación glomerular y más daño glomerular y cicatricial. Con todas estas evidencias, pues, en los últimos años han salido diferentes herramientas para calcular el pronóstico. En el 2012 pues, sale la primera, que solo estaba validada en población china, y ya en el 2019 pues, aparece la International Risk Prediction Tool, que es la herramienta pronóstica que nos recomiendan en las guías CADIGO a utilizar a día de hoy. Es una herramienta que incluye más de 2.000 pacientes de Europa, de Japón, de China, multicéntrico, con un tiempo de seguimiento de 58 meses, y relaciona variables analíticas, clínicas y de la biopsia, del MEST, con el riesgo de progresión. Establece 4 grupos diferentes de riesgo de progresión a 5 años en función de estas variables. Las variables que va a contemplar, hay una aplicación online que nos permite hacer el score en el momento de la biopsia, determinando pues, el filtrado glomerular, la proteinuria, la tensión arterial, la edad, la raza del paciente, el uso previo de inmunosupresión o fármaco IECA-SUARA2, y luego las variables del MEST. Esta herramienta está validada también para utilizarse hasta 2 años después de la biopsia, ¿no? Pacientes que se les ha biopsiado previamente, podemos utilizar la herramienta para intentar predecir el pronóstico que tienen con los datos actuales y con la biopsia antigua. También está validada en población pediátrica
recientemente también ha salido un artículo de población china de pacientes añosos en los que también se valida en esa población esta calculadora de progresión, ¿no? Entonces, las guías KDIGO más recientes nos la incluyen ya como el siguiente paso que debemos realizar para intentar estratificar el riesgo de progresión en nuestros pacientes, ¿no? Primero la biopsia, el score del MEST, previamente la proteinuria y las variables clínicas que hemos comentado y la calculadora de progresión. Vale. Y luego centrar un poco el final de la charla en esos marcadores en estudio que no están validados, pero que sí que tienen relación con la patogenia, ¿no? Como son el BAF, el APRIL, son moléculas que favorecen la diferenciación celular y el paso de las células plasmáticas a la sangre periférica, que pueden tener un componente en la patogenia de la nefropatía IgA y en la formación de IgA galactosil deficiente también, ¿no? La IgA galactosil deficiente por sí sola también hay varios estudios que lo relacionan con la nefropatía IgA, y luego el complemento y sus diferentes fracciones, el depósito glomerular y también valores de complemento en sangre podrían tener relación con esa enfermedad, ¿no? Al final hay muchas publicaciones de la nefropatía IgA y estas moléculas, y quizás tenga interés también, porque que lo comentarán mis compañeros, porque sí que en los últimos años han aparecido ensayos clínicos que incluyen estas moléculas como objetivos de tratamiento. Conclusiones, pues sabemos que es una enfermedad muy prevalente y que más pacientes aportan al tratamiento sustitutivo renal. El identificar a estos pacientes e intentar saber su pronóstico reduce la iatrogenia y nos permite una terapia estratégica mejor. No hay biomarcadores pronósticos validados en suero y orina, y quizás, salvo los clásicos de la proteinuria y la creatinina, quizás ahí debamos investigar un poco más. Y actualmente la mejor herramienta de predicción es la calculadora internacional de predicción, que combina estos marcadores, ¿no? Entonces, precisamos la validación de nuevos marcadores que nos permitan mejorar la elección del paciente a tratar, ¿vale? Sin más, seguimos. Muchas gracias. La discusión será conjunta al final. Bueno, el doctor Hernán Trimarchi es el jefe de nefrología y trasplante del Hospital Británico de Buenos Aires, es profesor de medicina de la UCA, además de miembro del Steering Committee de la International IgA Nephropathy Network. Nos va a hablar de nuevas terapias inmunológicas y no inmunológicas en la nefropatía IgA. Bueno, buenas tardes, buenos días. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en España. Quiero agradecer al Comité Científico, al doctor Prada, por haberme invitado a dar esta charla en la madre patria para Argentina, lo es España. Bueno, son mis conflictos de interés. Para hablar un poco de nefropatía por IgA, ya estamos con un problema porque tenemos que hacer el diagnóstico sobre un método bastante poco específico y a veces que depende del operador, de la calidad de los kits para poder hacer el diagnóstico, e incluso también de la habilidad del patólogo para poder hacerlo, y tener en cuenta que no es la exclusividad de la IgA, sino que es la predominancia de la molécula de IgA dentro del glomérulo, que puede estar junto con IgM y otras moléculas más como el IgG. Entonces, como dijo Luis previamente, en el año 2017 hicimos un update de la clasificación de Oxford y hemos publicado este artículo en el cual, si uno va leyendo de izquierda a derecha, tenemos tres elementos de lesiones primarias glomerulares histológicas que son proliferativas: la proliferación mesangial, la endocapilar y la extracapilar, que no son excluyentes y que generalmente coexisten. De las tres, la más difícil de poder identificar es la endocapilar. Eso no quiere decir que porque no la veamos no esté, y es un problema porque es un marcador de mal pronóstico y que es difícil de poder identificar, sobre todo cuando uno hace uno o dos cortes y uno debería quizá a veces agotar el taco, y por razones económicas, de tiempo, etcétera, muchas veces esto no se realiza, y sobre todo cuando a veces falta la comunicación entre el nefrólogo y el patólogo, tratando de trabajar en conjunto para ver, busca esto, busca lo otro. Y después tenemos las lesiones que son, entre comillas, crónicas. Sí lo es la T, que es la más clásica, la fibrosis intersticial atrofia tubular, pero las lesiones escleróticas, algunas son activas, ¿sí? Como puede ser la lesión de la punta o la podocitopatía por IgA, que a veces coexiste dentro de la lesión esclerótica, y que son pacientes que tienen una lesión
con mucha aparentemente crónica, pero proteinuria más elevada. Entonces, a veces estos pacientes se benefician de tratamientos más agresivos y lamentablemente no tenemos muchos biomarcadores. Sabemos, como se dijo previamente, Luis lo comentó, que la proteinuria es un marcador de mal pronóstico dentro de la nefropatia por IgA, está aprobado y generalmente uno debe tener una tasa de caída de alrededor de un 30% para que tenga un impacto posterior en el volumen de filtrado de los pacientes con nefropatía por IgA. Este es un paper que junto con el doctor Ortiz hemos publicado, no tiene que ver con IgA, tiene que ver con Fabry, pero que para mí se aplica a todas las neuropatías. Nosotros generalmente acá hemos hecho un cuadro con 3 estadios, 1, 2 y 3, y con 3 variables: el volumen de filtrado, la proteinuria y la podocituria. Entonces, claro, cuando uno se encuentra con un paciente, vamos a ver después en qué lugar estamos nosotros como nefrólogos tratando a los pacientes con nefropatía por IgA o con cualquier neuropatía. Entonces, recordemos este gráfico, lo vamos a ver después. Pero me quiero centrar también en este tema. Este es una forma esquemática a través de representar las teorías que hay respecto de la filtración a través de la membrana basal glomerular, de un poro y un shunt, 2 poros y un shunt, etc. Y sabemos que la lúmina es una molécula que mide menos de 37 Armstrong, pesa 69.000 de peso molecular y tranquilamente puede pasar a través de los poros. El tema es que por un tema de cargas, evidentemente se refracta y no puede pasar. Pero cuando uno tiene un daño en la membrana basal, como es una unidad funcional junto con el endotelio y el podocito, cualquiera de las 3 que se dañe, las demás se van a ver afectadas. Entonces, muchas veces tenemos proteinurias que tranquilamente se deben, como la lúmina, a pasar. Pero cuando uno tiene una enfermedad de este tipo proliferativa, hay desgarro dentro de la membrana basal y también hay shunts, que ya de por sí todos tenemos, pero se aumentan en tamaño. Entonces, la microhematuria muchas veces no es solamente, uno puede tener acantocituria, puede tener hematuria dismórfica, y no solamente está relacionada muchas veces con proliferación, como puede ser la proliferación mesangial, endocapilar, ultracapilar, sino también a veces puede pasar en lesiones escleróticas porque el glóbulo rojo pasa por ahí, se rompe y aparece. Y a veces puede tener conectividad, tiene que ver con actividad, pero a veces también puede tener que ver con la lesión esclerótica en sí misma. Y como se dijo previamente, no es un método que esté validado, pero es muy importante seguir estudiando el tema de la hematuria y poder buscar una forma de estandarizarla a nivel mundial para que en los protocolos de investigación o en los estudios cooperativos que tengamos por fuera de la industria podamos tener el mismo método microscópico de poder evaluarla y tratar de validarla, porque es re importante tener a la hematuria, en mi opinión personal, como un marcador más de progresión. Pero no olvidemos que muchas veces la hematuria, como pasa en la esclerosis focal segmental, hasta el 40% de los pacientes puede tenerla presente. ¿Qué dice la norma CADIGO respecto del tratamiento no farmacológico? Bueno, básicamente lo que ya sabemos, bajar el sodio en la dieta. Siempre es importante evaluar la proteinuria junto con el hemograma urinario, porque muchas veces en un hemograma urinario podemos llegar a tener una consideración importante y saber cuántos miliequivalentes de sodio, por lo tanto cuántos gramos de sodio un paciente ingiere, porque a mayor ingesta de sodio, mayor excreción de sodio, mayor va a ser la pérdida de proteínas en forma fisiológica. Entonces muchas veces, restringiendo el sodio y tratando de evaluarlo en el hemograma urinario, uno puede tener un paralelismo con la caída o no de la proteinuria. Y todo lo que ya sabemos del ejercicio aeróbico, del tabaco, etc. Hay un punto que tiene que ver con la galactosidación de la molécula de IgA a través de la galactosiltransferasa y de las variables alélicas. Y vemos que está presente en todo el aparato digestivo, y en el respiratorio también, pero estoy hablando del aparato digestivo, y vemos que no solamente puede ser por alelos que puedan codificar menor cantidad de galactosa dentro de lo que sea el escenario, la biblioteca genética del paciente, sino que también la microbiota es capaz de comer la galactosa que tenemos en nuestro intestino y puede producir IgA hipogalactosilada por métodos adquiridos, no solamente genéticos, y de esta forma en el recirculado del IgA, que pasa como pasa en todo el sistema, viajando por la médula ósea, saliendo del aparato digestivo, uno puede llegar a reconocerla como un antígeno y se produce nuevamente la interacción de la IgG con la IgA hipogalactosilada, lo reconoce como un antígeno y se produce IgA hipogalactosilada con repercusión que eso va a tener después sobre el glomérulo. Siendo las normas CADIGO, lo que estamos viendo ahora es la publicación nueva que ya ha salido al público para que se hagan las correspondientes revisiones. Ha habido un montón, yo estoy trabajando en normas CADIGO ahora como en la nueva edición y estamos con un problema bastante interesante y por suerte bastante, porque vamos a ver después cómo es que esto repercute en la accesibilidad de los medicamentos para que podamos tenerlos a nivel general en todo el mundo. Pero básicamente la proteinuria es mayor a 1 gramo, para mí, a mi entender, es muy tarde y ya de hecho
los estudios radar e incluso otros estudios han demostrado que proteinuria de 0,5 o incluso de 0,3 a largo plazo tiene un impacto negativo sobre el volumen de filtrado. Esto tiene que ver porque es una enfermedad proliferativa y que termina dañando la membrana de filtración glomerular en los 3 componentes: endotelial, podocitario y membrana basal. Entonces, uno como nefrólogo, cuando va a actuar, generalmente, ¿cuándo actúa? Cuando la proteinuria empieza a subir, ¿no? 0,3, 0,4, 0, más si tiene microhematuria, no dilatar el tema de la biopsia renal, cuanto más temprano la hagamos mejor, sobre todo en niños. Yo creo que esto, como es una enfermedad que comienza en la niñez, en realidad comienza intraútero, uno debería ser bastante más, entre comillas, agresivo, en el buen sentido del término, y empezar a interactuar con los pacientes cuanto más temprano sean, porque después cuando llegan a la adultez temprana, ya el paciente ha perdido gran parte de la masa podocitaria, que es irrecuperable. Entonces nosotros el botón verde, perdón, la flecha verde, no la podemos ver, nunca la vamos a ver, porque no estamos usando biomarcadores, no los conocemos, que estén en la etapa preproteinúrica. Entonces terminamos teniendo la glomerulopatía en general como una de las causas más importantes de entrada a diálisis. En el año 2018 hicimos en Buenos Aires el simposio de la International Nephropathy Network y hasta ese momento no había ningún tratamiento, pero había comenzado a trabajar en tratamientos con drogas para nefropatía por IgA. Y en el año 2022 comienzan a probarse diferentes drogas. Entonces, uno puede enfocar la nefropatía por IgA diciendo vamos de la etapa temprana a la etapa tardía. En la etapa temprana tenemos tratar de conservar la mayor cantidad de nefronas posibles y tratar de tratar lo que llamaríamos la formación de complejos autoinmunes o complejos inmunes entre IgA, hipogalactosilada e IgG. Y cuanto más tarde trabajemos, más nos vamos a acercar a la pérdida constante de nefronas y a lo que sería la enfermedad renal crónica ya en estadios avanzados. ¿Qué tenemos para este primer estadio de nefroprotección? Inhibidores de IECA, SGLT2I. Por motivo de tiempo mucho no voy a poder hablar del tema, los inhibidores de la endotelina y obviamente también a la finerenona, por ejemplo, o espironolactona o eplerenona, pero la finerenona aparentemente de los 3 es el que mejor tolerancia está teniendo, logra bajar la fibrosis y la progresión de la enfermedad renal, porque es antiproteinúrica. Entonces, como dijimos, primero optimizar todo lo que podamos, la nefroprotección, medidas no farmacológicas más la farmacológica que tengamos a nuestra disposición. Y después tenemos un nuevo trabajo que salió publicado hace poquitito, el estudio interim análisis de la atrasentan, que es un inhibidor de la endotelina puro, no como el esparsentan, que es una combinación de un ARA2 más la inhibidor de la endotelina, en el cual se demuestra que hay, al menos a los 9 meses, una caída importante de la proteinúria. Pero esto no sirve de nada si es que esto no logra detener o bajar el volumen de filtrado. Porque si baja la proteinuria y no logramos mantener una protección de volumen de filtrado glomerular, mucho no sirve. A ver si podemos pasarla, porque aquí está. Entonces, aquí tenemos. Vamos a pasar ahora al segundo parte, que es tratar de trabajar sobre la parte de lo que sería la autoinmunidad. Entonces tenemos, yo generalmente esto lo enfoco en 3 grandes capítulos. 2 que están en puntitos, que son la fibrosis a la derecha y la inflamación a la izquierda, y a la formación de la IgA hipogalactosilada a nivel, sobre todo, de las mucosas. Con respecto a la fibrosis, estamos en un agujero negro. No hay mucho para dar, lamentablemente. Los biomarcadores no tenemos útiles en la práctica clínica diaria, pero yo, generalmente en estos casos, la finerenona es una de las drogas, o eplerenona, espironolactona, son drogas que tratan de lentecer la fibrosis y como droga nefroprotectora lo estamos utilizando. Ahora hay un estudio que se está llevando a cabo con que llamamos un estudio basket para ver cómo posicionarla. A ver si me pasa. Aquí está. Bueno, después sobre la inflamación, ¿qué tenemos? Tenemos a los corticoides, ¿no? Que ya los conocemos, la prednisona, meprednisona, estudio testing, que ha demostrado tener bastante efectividad, pero se ha tenido que suspender por la gran toxicidad que tiene y que en algunos casos, obviamente, es la droga, el conejito o el que tiene batalla que tenemos todos los días en los lugares donde no tenemos otras drogas, cuando tenemos que enfrentarnos a un componente inflamatorio, como puede ser una lesión proliferativa dentro del riñón o un paciente con microhematuria y proteinuria. También tenemos los inhibidores del complemento, hay varios, el avacopan, el itacopan, tenemos aliculizumab, etc. Hay un montón de drogas que están evaluándose para este tipo de situación antiinflamatoria.
Hace poquito salió publicado el trabajo del iptacopan en nefropatía por IgA, en la cual se demuestra que también a los 9 meses hay una decaída significativa, un 38% de la proteinuria de un grupo respecto del otro, pero lo mismo repito. Yo estoy como autor en este artículo, pero esto no sirve de nada si pronto a los 2 años no tenemos la posibilidad de poder demostrar una protección en el volumen del filtrado. Hay un poco más de datos, por temas de tiempo no voy a poder discutir mucho acá ahora, por ahí después en la discusión sí. Bastante segura la droga, obviamente al ser un anticomplemento requiere de la vacunación contra encapsulados. Y esto es interesante, porque si uno ve la evolución del sistema del complemento a lo largo de la vida, desde el erizo de mar hasta el humano, vemos que la nefropatía por IgA tenemos a la vía alterna del complemento activada, la vía de las lectinas activada, pero no está la vía clásica del complemento activada en general, que es cuando aparece el tiburón y aparece la inmunidad adquirida junto con la vía clásica del complemento. Y es interesante porque la nefropatía por IgA, las vías que están activadas son la vía alterna y la vía de las lectinas que no interactúan con las inmunoglobulinas, y esta es una nefropatía por IgA. Es algo muy interesante y cuando uno encuentra biopsias con depósitos de complemento, aparentemente, vamos a hacer un estudio ahora no sponsoreado que va a liderar el doctor Mark Haas en Estados Unidos, para tratar de compendiar y ver si tiene algún impacto el depósito de C3 dentro de la inmunofluorescencia en la evolución de los pacientes con nefropatía por IgA. Para ir terminando, nos centramos ahora en la patogenia, la IgA patogénica, que puede ser a través de la modulación o la depresión de células B. La depresión, estudio hecho con el eculizumab, no ha tenido mucha, con rituximab no ha tenido mucho efecto positivo. Y respecto a la modulación, sí tenemos estudios que están demostrando que la regulación de la modulación con la budesonida es una de las alternativas que tenemos, porque al tener budesonida uno puede disminuir la activación a placas de Peyer, de esa forma no disminuiría la GD-IgA y de esa forma la cantidad de GD-IgA que pasa a la circulación es menor y por lo tanto habría un menor impacto a nivel del riñón. Hay varios estudios que hemos publicado al respecto en el Lancet. Después tenemos las moléculas APRIL y BAFF, que pueden ya ser antagonizadas a través del anticuerpos anti-APRIL, como es el sibeprenlimab o el sigakibart, o a través de bloquear el receptor TACI, que sería donde actúan la molécula BAFF y APRIL, como antes comentó Luis, con el atacicept o el povatacicept. Entonces acá tenemos algunos estudios que han demostrado ya en fase 2 y estamos haciendo la fase 3, en los cuales los estudios son bastante promisorios. Una nueva droga y un nuevo scope sería el anti-CD38, que son autoanticuerpos, que el felzartamab, esto está bastante ya utilizándose en lupus y estamos haciendo también un protocolo para nefropatía por IgA. Creo que esto también va a dar mucho de qué hablar. Y lo último tiene que ver con que hay estudios que tratamos de ver la parte genética y ver de qué forma esto tiene impacto después sobre cuáles son las mutaciones o lo que uno tiene después para poder tratar en forma farmacológica a través de qué genes son los que están activados, cuál sería el mejor tratamiento. Por ejemplo, uno acá tiene un montón de genes que estarían en la parte izquierda, serían los que están en verde, y arriba un montón de circulitos amarillos que son las enfermedades que estarían relacionadas. Si la flecha va en rojo, que sí que es una asociación positiva, y se va en azul, que es negativa. Y a la derecha tenemos los genes, como por ejemplo el TNFS13, que está relacionado con la molécula APRIL. Cuando uno tiene alteraciones alélicas en este gen, uno sería más predispuesto a poder ser respondedor a las moléculas anti-APRIL. Esto es muy primitivo, ¿no? Muy preliminar. Bueno, para terminar, este sería un gráfico de las estrategias que tenemos, cómo tratarlas. Acá tenemos a las drogas que por el momento estarían todas o evolucionando o estarían tratándose como posibles tratamientos de acuerdo a las diferentes estaciones y que no son excluyentes. Lo que no sabemos es cuánto tiempo tratarlas, con qué tratarlas, ni tampoco qué caminos tomar, ¿sí? O sea que estamos recién en etapas iniciales de esto, así que tampoco hay que sentirse presionados porque hay que dar esto y hay que dar lo otro, no sabemos mucho del tema. Entonces, para terminar, yo recuerdo generalmente estos tres lugares que no deberían ser excluyentes en cuanto a cómo abordarlos, y esto es un tema importante. El 75-80% de la población vive en lugares del este africano y todo lo que es Asia. Y son las poblaciones más pobres del mundo, que tienen una escasísima posibilidad o de hacerle la biopsia renal o de acceder a algún tipo de tratamiento, como lo que tenemos disponibles en algunos países del mundo. En Argentina no tenemos nada de estos medicamentos que están recién aprobados, salvo los mecanismos nefroprotectores que tenemos a la fecha.
Yo termino esta foto, por un lado, honrando a Dalí, un gran pintor, y trato de ver, es como si fuera esta una presentación de la cuántica de lo que sea la nefropatía por IgA, en la cual uno no debe encontrarse en un solo punto, hay que tratar de unir la parte histológica con la parte de laboratorio, con la parte de la clínica del paciente y ver cuáles son todos estos mecanismos los que están activados y cuáles son los que yo puedo tratar con los 3 circulitos de inflamación, de depósito de IgA y de fibrosis. Y con esto termino. Esta es la foto que saqué yo de la Bahía de la Pataya, en Ushuaia, en Tierra del Fuego, en Argentina. Es el lugar más distante que hay en el continente americano. Y de esta forma quisiera honrar al pueblo valenciano. En este momento, para mí, esta charla, si bien estamos lejos, con España tenemos una cercanía cultural y afectiva infinita. Y de esta forma, bueno, honrar con esta pequeña charla al pueblo valenciano en este momento tan difícil. Muchas gracias. Muchas gracias. El siguiente ponente necesita poca presentación. Es el doctor Manuel Praga, catedrático emérito de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, jefe de servicio del Hospital 12 de Octubre hasta el año 2020, fundador del grupo Glossen, además de más de 400 publicaciones sobre muy diversos temas y un referente para nosotros en el campo de las glomerulares y enfermedades autoinmunes. Nos va a proponer algoritmos terapéuticos para la nefropatía IgA. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como muy bien han dicho mis predecesores, mis compañeros de simposio y el doctor Trimar, que ahora estamos asistiendo, tenemos una avalancha de nuevos fármacos para esta enfermedad realmente espectacular. Además, están mostrando todos ellos datos positivos, pero hay un problema, y es que si ustedes estudian la metodología de estos estudios, todos ellos, la práctica totalidad, tienen como criterios de inclusión una proteinuria de más de 0,75 gramos al día, ese es el parámetro clásico, y que tengan una función renal relativamente preservada. Todos ellos cumplen esos criterios, pero el problema es que la nefropatía IgA, que es un punto en el que quiero insistir mucho, tiene una gran heterogeneidad clínica, tiene muy diversas formas de presentación y muchas de ellas no están incluidas en estos trials. La mayoría de los pacientes, la forma más frecuente de presentación es esta, una microhematuria con o sin los característicos episodios de hematuria macroscópica que todos conocemos de esta enfermedad, que coinciden habitualmente con infecciones respiratorias, y a partir de ahí hay enfermos que presentan proteinuria, esos son los enfermos que pueden evolucionar a la diálisis y de hecho muchos progresan a lo largo de los años, pero hay que tener en cuenta que hay enfermos, un porcentaje importante, que tienen una evolución benigna, incluso aunque tengan más brotes de hematuria macroscópica, no desarrollan proteinuria significativa. Pero además hay otras formas de presentación que no están incluidas nunca en estos trials y que voy a comentar a lo largo de la charla. De la proteinuria ya han hablado Luis Martín y Hernán Trimarchi, no decir nada, simplemente que en los últimos análisis ya se ve que proteinurias de más de 0,5 o proteinurias de más de 0,3 incluso, ojo, proteinurias medias durante el seguimiento. Estos estudios están basados retrospectivamente en este tipo de análisis, se asocian a un peor pronóstico. En la derecha está el trabajo que ya se ha comentado, el estudio Hadar, que ha tenido una gran repercusión. Es un trabajo muy criticable, en mi opinión, porque de una visión catastrofista de la IgA que creo que no corresponde a la completa realidad. Pero otro parámetro que asombrosamente ha sido olvidado en la IgA, que es una enfermedad que debuta siempre con hematuria, es la misma hematuria, en parte porque los nefrólogos hemos abandonado el sedimento y seguimos abandonando todo esto, y llama más la atención en una enfermedad como la IgA, ¿no? Este es un trabajo que publicamos en 2017 y recogimos una serie de 112 biopsias con IgA y en todas las revisiones hacíamos un sedimento urinario.
Los enfermos tuvieron una muy larga seguimiento, más de 15 años, y dividimos a los pacientes según tuvieran una proteinuria media del seguimiento de más o menos 0,75 gramos día, pero también si tenían o no una hematuria persistente durante el seguimiento. Y lo que encontramos, resumiendo mucho, es que el grupo de enfermos que había tenido un peor pronóstico eran estos, los que habían mantenido proteinuria media de más de 0,75 y una hematuria persistente, por lo menos media de más de 5 hematíes por campo. En cambio, los pacientes con proteinuria de más de 1 gramo de media durante el seguimiento sin hematuria tenían un pronóstico igual de bastante favorable, similar a los pacientes con microhematuria aislada o aquellos pacientes que habían remitido. Es decir, este es el grupo de riesgo. Veis aquí debajo, en muchos enfermos con IgA la hematuria desaparece, bien por tratamiento o bien espontáneamente, y en este trabajo veíamos que tras la desaparición de la hematuria, la pérdida de función renal había pasado de menos 6,4 mililitros minuto año a una práctica estabilización de la función renal. Es decir, la hematuria en este trabajo enfatizaban mucho este punto y después han salido varios trabajos, algunos numerosísimos de más de 1000 pacientes y se confirma en todos el valor de este olvidado parámetro, la hematuria. Decía antes que no todas las IgAs van mal, como sugiere el estudio RADAR. He rescatado para esta charla este estudio, un JSON del 2012, un estudio del grupo Glossen, un estudio muy interesante porque eran enfermos que habíamos biopsiado, a pesar de que se habían presentado con función renal normal y una proteinuria inferior a 0,5. Yo creo que estos enfermos no hay que biopsiarlos necesariamente, pero teníamos ese material ahí, los estudiamos y vimos que tras más de 15 años, como veis, la evolución de la supervivencia renal fue excelente y muy pocos pacientes había aumentado la proteinuria a más de 0,5. Todos ellos tenían microhematuria en la presentación. Es decir, y esto lo estamos viendo en la práctica diaria, hay enfermos que después del primer brote de hematuria, después del segundo, mantienen un curso completamente benigno. No hay que olvidar esta posibilidad. De las líneas histológicas ya hablaron Luis y Hernán. Destacar solo que las lesiones, proliferación mesangial y hipercelularización capilar, semilunas celulares, pueden revertir con tratamientos, mientras que la glomerulosclerosis, aunque algunas formas no está claro, como decía Hernán, pero la glomerulosclerosis y la fibrosis son ya lesiones irreversibles. Y la última idea que me gustaría insistir antes de comentar los algoritmos es que ahora que vamos a tener muchos medicamentos es fundamental saber cómo actúan. Podemos dividirlos en dos grandes grupos, los fármacos no inmunosupresores, además del estilo de vida que es fundamental en esta enfermedad, el bloqueo del sistema renin-angiotensina, el efecto antiproteinúrico de antialdosteronos. Ahora estamos siempre valorando el efecto antiproteinúrico de sibiprenlimab, iptacopan, ravulizumab. Si ustedes le dan higrotona o ameride a un enfermo con IgA, le va a bajar un 50 o un 60% la proteinuria. No hay que olvidar esto. Los SGLT2, el esparsentan, otros antagonistas de endotelina. Y hay que diferenciarlo de fármacos ya inmunosupresores o que actúan sobre vías patogénicas de la enfermedad. Corticosteroides, micofenolato mofetil, budesonida de liberación distal, Nefecon, y estos extraordinarios fármacos que se vislumbran ya, inhibidores de APRIL-BAFF, inhibidores de complemento que muy bien resumía Hernán Trimarchi. Entonces, con la base de todas estas ideas hemos elaborado una revisión de tratamiento de la nefropatía IgA basado en las presentaciones clínicas que vamos a publicar próximamente. Y estos son los algoritmos que contienen estas ideas. La forma más frecuente de presentación de la IgA, como decía, es la pacientes con proteinuria y hematuria. El primer paso sería buscar una proteinuria inferior a 0,3 y la combinación lógica sería un estilo de vida optimizado, ejercicio, no fumar, etcétera, más bloqueo del sistema renin-angiotensina. Ir subiendo las dosis, si es necesario, del IECA o del ARA para buscar esa proteinuria, y esto lleva habitualmente 2, 3, 4, 6 meses y puede ocurrir que el enfermo remita, llegue a esa remisión ideal o no.
Si mantiene una proteinuria superior a 0,3, sugerimos que el paso siguiente debe ser los SGLT2. Hay ya estudios muy importantes, un subanálisis del DAPA-CKD mostró un efecto muy favorable de la dapaglifosina. Recientemente hemos publicado un estudio con muchos enfermos glomerulares del grupo Glossen tratados con SGLT2 con una muy importante reducción de proteinuria. Había casi 100 casos de IgA y el efecto antiproteinúrico de los SGLT2 es bastante rápido. En unos 2-3 meses ya se consigue esa importante proteinuria. Podemos, por tanto, conseguir ese objetivo o no. Y si tras la combinación de estilo de vida, bloqueo del sistema de angiotensina y SGLT2 no conseguimos ese objetivo de proteinuria, aquí es donde creemos que la valoración de la hematuria es muy importante porque diferenciaría a pacientes con una IgA activa de IgA no activa. En los pacientes que tienen mucha proteinuria y sin hematuria, una mínima hematuria, el Sparsentan, un muy potente antiproteinúrico que bloquea angiotensina 2 y endotelina, es una opción muy interesante, o también podría ser bloqueantes puros de endotelina más SGLT2. Con Sparsentan hay que suspender el IECA o el ARA, porque ya bloquea el angio 2. Pero puede ocurrir que el enfermo mantenga una importante proteinuria, un sedimento muy activo y encima con lesiones activas en la biopsia, proliferación mesangial, semilunas, etc. Y creemos que hay que optar por tratamientos inmunosupresores o que actúan sobre las vías patogénicas de la enfermedad. Y hoy en día creemos que las opciones mejores son corticosteroides más micofenolato, el Nefecon, que ya comentaba Hernán, que disminuye la síntesis de galactose deficient IgA, o monoterapia con corticoides. Aquí me gustaría comentar que los corticoides en monoterapia han demostrado en muchos estudios su eficacia. Quizá el más interesante sea el estudio testing, porque en la segunda parte del estudio testing, como había muchas complicaciones de los esteroides, dieron una dosis muy reducida, de hecho 32 miligramos al día, de dosis inicial máxima, que se iban suspendiendo, y a pesar de esa dosis tan baja, se vio un efecto favorable. Por tanto, en enfermos delgados, jóvenes, sin predisposición a las complicaciones de los corticoides, esta es una opción muy valorable. El micofenolato mofetil, las guías CADIGO dicen que solo se pueden dar en chinos. No entiendo mucho esta recomendación porque lo estamos dando en Europa, en Argentina, en Estados Unidos, y hay estudios hechos en China impecables que han demostrado que el micofenolato o bien permite reducir las dosis de corticoides o incluso como monoterapia es efectiva en la nefropatía IgA. Bien, ahora otra forma de presentación son pacientes con proteinuria, hematuria y un empeoramiento rápido de función renal, o aquellos con un síndrome nefrótico completo, con hipoalbuminemia, hematuria, lesiones activas. Creemos que en estos hay que ir directamente a estas opciones, no probar con fármacos antiproteinúricos. No tiene sentido esperar a eso. Y por último, en los pacientes refractarios tenemos las opciones que comentaba el doctor Trimarchi, los anti-APRIL, los bloqueantes de complemento, que son enormemente prometedores y muy probablemente dentro de muy poco tiempo van a competir o desplazar a estas opciones más tradicionales. Pero hay otras formas de presentación. Hablaba de la hematuria macroscópica y es una forma muy frecuente, sobre todo en gente joven, y una complicación de la hematuria macroscópica pueden ser los fracasos renales agudos, que se deben a una necrosis tubular producida por cilindros hemáticos, como veis aquí. Esto publicamos un trabajo ya muy antiguo, la primera serie que se hizo, y vimos que todos los enfermos recuperaban función renal espontáneamente, pero la edad media era de 24 años. Un estudio similar posterior, vimos que un 25% de los casos no recuperaban su función renal basal, pero aquí la edad media era ya de 46 años. Y es que este es un tema también olvidado muy importante, la nefropatía IgA del anciano o de gente madura. Este es un estudio de Glossen, un gran número de pacientes, 151, de más de 65 años, y mirar que el 40% se presentaban con un fracaso renal agudo por hematuria, un número muy
tremendo y además la IgA del anciano está aumentando según los datos del registro español. Más estudios importantes del grupo Glossen. En este tipo de pacientes, ancianos con fracaso renal por hematuria, vimos que la inmunosupresión no hacía nada, hacen falta nuevos tratamientos para combatir ese daño tubular por la hemoglobina y se asociaban a más efectos secundarios. Y otro trabajo importante también del grupo Glossen es que en esa llamada nefropatía de la anticoagulación, enfermos que están anticoagulados desarrollan un brote de hematuria con fracaso renal agudo, en los casos que se biopsian la mayoría tienen debajo una nefropatía IgA. Muy interesante ese punto. Bueno, con todo esto hemos hecho otro algoritmo terapéutico para los pacientes con brotes de hematuria macroscópica. Si la función renal es normal, muchos pacientes no están diagnosticados de IgA, hay que descartar otras causas, por supuesto, y evaluar al paciente una vez que desaparece la hematuria. Pero si tienen una IgA, pues lo mismo, evaluar al paciente y reevaluarlo cuando cesa la hematuria. Ahora bien, si tienen fracaso renal agudo, solo podemos recomendar en la gente mayor tratamiento de soporte. Ahora bien, en gente joven, que a las 2 o 3 semanas no recupera su función renal, un curso de inmunosupresión puede ser efectivo, aunque no hay ningún estudio sobre este tipo de pacientes. Y hay otras formas más infrecuentes, pero hay que tener en cuenta. Las formas con muchas semiluras, más de 30%, deterioro muy rápido de función renal, tampoco hay ningún estudio controlado. Corticosteroides, micofenolato, ciclofosfamida se pueden ensayar, el pronóstico es malo. Ayer se presentaba un trabajo de Glossen interesante porque eran muchos pacientes. Hay que buscar, ver qué tratamiento puede ser efectivo. Algunos pacientes se presentan con un síndrome nefrótico completo, pero son en realidad lesiones mínimas que tienen depósitos no clínicamente significativos de IgA y por tanto hay que tratarlas como una enfermedad por lesiones mínimas, no confundir con el síndrome nefrótico con hematuria y lesiones activas. Y otra forma muy importante y también muy poco estudiada es la hipertensión maligna con lesiones de microangiopatía trombótica, muy mal pronóstico, no sabemos si la inmunosupresión hace nada, es posible que los bloqueantes de complemento tengan un papel aquí muy importante. Y ya para terminar, dentro de este documento planteamos también algoritmos terapéuticos para la IgA y el embarazo. Muchas mujeres con IgA son jóvenes y por tanto es importante este punto. A nosotros nos parece mejor, como muchas de ellas están tomando IECA, ARA o SGLT2, suspenderlos antes del embarazo, planificar ese embarazo, ver si sube mucho la proteinuria, porque estos fármacos no se van a poder poner en el embarazo y discutir con la paciente en caso de que la proteinuria suba mucho. Va a ser siempre un embarazo de riesgo, necesita un control continuo, la preeclampsia es más frecuente y hay casos que hacen una agravación, es raro, pero hay casos que se agravan durante el embarazo y tenemos una limitación de inmunosupresores, pero bueno, tenemos la posibilidad de dar ciclos cortos de corticoides, tacrolimus, un fármaco olvidado en la IgA, azatioprina en lugar de micofenolato o la hidroxicloroquina, que en algún estudio también chino ha mostrado efecto antiproteinúrico. Y para acabar, tampoco tenemos mucha información de la recurrencia de la IgA en el riñón trasplantado. En estos enfermos habría que hacer, además de las medidas habituales, sedimento urinario, si se biopsia, hacer una inmunofluorescencia para ver si ha habido una recidiva de la IgA, hacer el score MES-C y después el algoritmo terapéutico se parecería bastante a lo que decía anteriormente. En formas no hematúricas, apurar los antiproteinúricos, antiendotelina, esparsentan, aunque apenas no hay información en enfermos trasplantados, y en enfermos con hematuria, lesiones activas, proteinurias, podemos considerar un ciclo de corticoides en altas dosis, Nefecon, subir la dosis de micofenolato, bloqueantes de complemento. Necesitamos más información en este campo. Y para concluir, simplemente insistir en que no solamente hay que ver la proteinuria del paciente, hay que ver la hematuria, la evolución del filtrado glomerular, las lesiones histológicas, conocer bien el mecanismo de acción de los diferentes fármacos excelentes que vamos a tener. Y muchas gracias por la atención.
Bueno, muchas gracias a los tres por las excelentes ponencias. Aunque vamos tarde, hemos empezado tarde, entonces yo creo que 10 minutos de discusión sí que podemos permitirnos. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo voy a empezar con una pregunta. Felicitaciones a los dos. Manuel, te hago una pregunta. Supongamos que tenemos un paciente o una paciente que la tenemos de entrada con 1,5 gramos de proteinuria, con microhematuria 20 a 30 hematíes por campo. Le hacemos nefroprotección y obviamente, como tiene una biopsia con planificación endocapilar y que alguna que otra semiluna, decidimos darle corticoides, ¿sí? Después de 6 meses de corticoides, 0,5 miligramos kilo, 0,4, 0,5, la paciente o el paciente están con una proteinuria negativa, el volumen de filtrado se ha estabilizado, estamos todos contentos, y terminamos el tratamiento con corticoides, pero el paciente sigue con 15, 20 hematíes por campo. ¿Qué reflexión puedes hacer? Porque nos pasa el día a día y no sabemos qué hacer con ese paciente. Yo creo que en esos casos, si la proteinuria está por debajo de 0,3, tranquilidad, porque los enfermos con microhematuria aislada tienen un pronóstico bueno. Los que van mal son los que tienen proteinuria y hematuria, ¿no? Como decimos en el documento. Entonces yo creo que ese enfermo ha respondido bien a esteroides y le dejaría con un IECA o un ARA y seguimiento, control de tensión arterial. Y bueno, la evolución puede ser, yo tengo enfermos así que los conozco desde hace más de 25 o 30 años y con función renal normal, y además suele tender a desaparecer la hematuria, ¿verdad? Eso más, ya sabéis que hay un componente genético, racial muy importante. En el sudeste asiático la IgA es mucho más agresiva, que sí, hay por allí. Sí, para el doctor Praga, dentro del algoritmo de tratamiento, de pauta de escalada de tratamiento, ¿crees que habría lugar para la rebiopsia a la hora de tomar decisiones? Pues hay muy poca información al respecto. Va a haber ahora más, porque algunos de estos estudios se hacen rebiopsias y de momento yo creo que no hay una indicación clara, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, un estudio inglés de que trataron a con micofenolato, IgAs agresivas, los rebiopsiaron al año y había una clara mejoría de las lesiones histológicas. Pero en realidad eso ya lo puedes asumir por la evolución de la proteinuria, hematuria y filtrado glomerular. Y yo, pensando ahora con tu pregunta, pocas veces he rebiopsiado a enfermos con IgA. Otra cosa son enfermos que hacen IgAs conocidas, que hacen un gran brote de hematuria, fracaso renal agudo, no recupera, se quita la hematuria, no sabes qué hay ahí, y los biopsias por si hay alguna otra entidad. Pero bueno, son raros estos enfermos, ¿no? Bueno, pues última pregunta y acabamos ya. El doctor Trimarchi, en su excelente exposición, nos ha hablado también de la budesonida como tratamiento. ¿Tenemos más información sobre qué pasa a partir de los 9 meses de tratamiento o se puede continuar más allá? Bueno, muchas gracias por la pregunta y la respuesta va a ser muy difícil, porque los estudios se han hecho con 9 meses de budesonida de 16 miligramos por día. Lo que se ha visto post-análisis de los 2 años es un tema que tener en cuenta porque los protocolos duran 2 años, pero la vida del paciente, gracias a Dios, dura décadas. Entonces, hemos visto que después de los 2 años, al año más o menos de que se suspende la budesonida, vuelve a recaer como era esperable. Entonces, no sabemos si hay que volver a dar otro curso de 9 meses de 16 miligramos o si habría que hacer una dosis de mantenimiento con 8 miligramos por día por un tiempo más. No sabemos nada de eso. Tampoco sabemos, ni hay estudios con la budesonida común que se usa para la enfermedad crónico-colitis ulcerosa. Hay comentarios anecdóticos de médicos que han dicho sí le he dado, no le he dado. Yo tengo a unos pacientes en la Patagonia que le tuve que dar porque no tenemos otra cosa y ha sido positiva la respuesta, pero habría que hacer algún tipo de estudio quizá colaborativo entre todo lo que tengamos pacientes con budesonida convencional y ver qué resultados hay. Los que yo tengo son positivos. Bueno, pues muchas gracias a todos y hasta otra.